vivida, como la de Job. Job testificó por su reacción, no por lo que dijo. Su reacción fue un mensaje, y lo que dijo es parte de lo que su reacción fue. Cuando la gente dice, habla de diente al labio, está hablando algo porque está hablando algo que la persona no puede ser, no puede vivir. Y por la gracia de Dios puedo decir que Herbert, Dios ha formado su vida en Cristo para que Cristo sea glorificado por medio de él. Y ahora que también va a ser papá, gracias a Dios, Dios le ha dado una esposa que lo suma, que lo hace un mejor hombre para Dios. Porque quiero decir esto, las esposas o nos restan o nos suman. Y una esposa es una bendición o un estancamiento. Y gracias a Dios por la vida de mi hermano, que Dios le dio una esposa que lo suma, que lo complementa, que lo hace un mejor hombre para la gloria de Dios. Y les dio el gozo ahora de tener a una hija que ya viene en camino. Yo no sé si yo voy a ser tío o si voy a ser abuelo. Padrino de todo. No, hermano, esa no me la meta, ¿no? Y les digo esto porque tal vez vemos a Herbert tocar y llevarnos en el Señor, pero es bueno entender de que si lo hacemos es porque estamos buscando también la piedad en nuestras vidas. Aquí no es venir a cantar por cantar. Es más, quiero decirles algo, amada familia. Los hermanos que cantan y los que están tocando música son cristianos, son piadosos, son personas que están honrando a Dios. Se lo digo pastoralmente porque conozco sus vidas uno a uno. No crea usted de que él sabe cantar, que venga. No, si algunos no saben cantar y cantan. Pero bueno, por la gracia de Dios tenemos nosotros ahora la oportunidad de que Dios nos hable por medio de la palabra, por medio de nuestro hermano Herbert. Y vamos a aprender juntos. Él trae un tema muy delicado. Sé que él ha tenido una escuela grande en el Señor, no solamente en el colegio, sino también tantos años juntos, y ahora estoy viendo cómo Dios más lo está usando para su gloria. Y mire qué bonito, ya está el hermano aquí listo para borrar. ¿Se da cuenta? Bendito sea Dios por la vida de Kevin, que tiene su ministerio preparado. Vamos a orar por Herbert. Ven, Herbert. Señor, gracias te damos por la vida de nuestro amado hermano. Gracias, Señor, porque su vida predica a Cristo. Síguelo guardando. Dale siempre humildad, templanza, mansedumbre, dominio propio, guía, para que mi amado hermano se mantenga firme en Cristo. Gracias, Señor, por su esposa, por la bebé que les has dado, Señor, este gozo de tener un hijo. Cuida a esta familia, Señor. Fortaléceles, que mi amado hermano sea siempre un pastor en casa, un líder en casa que guía a su familia siempre a Cristo. Gracias, Señor, por su vida. Te pedimos por la palabra que este día será dada por Él. Danos humildad para aprender, haznos mansos y también buenos oidores. Al mismo tiempo, Señor, ayúdanos a ver nuestro pecado. En tu nombre, amén y amén. Amén. Gracias. Qué privilegio. Después de cantar y predicar, voy a recoger la ofrenda, así es que alístense. Este día me ha tocado un tema bien fácil, es sobre la elección del Señor. Y pues quisiera empezar diciéndoles que pensaran, si alguna vez tú has pasado por la carretera y has visto un edificio en proceso de ser construido, cuando lo pasas puedes preguntarte y decir, ¿por qué lo están haciendo así? ¿O por qué tantos detalles? ¿Por qué se están demorando tanto? A veces en la 495 se demoran mucho. Pero si tú tuvieras los planes y los diseños del arquitecto, verías que cada tornillo, cada bombillo que lleva ese edificio, cada panel de vidrio, cada panel de cristal, ha sido predeterminado a su lugar y a su uso. Y así la doctrina de la elección y la predestinación es así. Si la vemos desde lejos, nos podemos preguntar y decir, sin saber su fin, ¿por qué Dios tú lo haces de esta manera?
Pero gracias a Dios que Él nos permite a través de su palabra y nos revela para que podamos comprender. Yo sé que ahora en parte, pero en un futuro cuando estemos con Él, veremos claramente, como dice 1 Corintios 13:12, porque ahora vemos por un espejo veladamente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente como he sido conocido. Sí, eso es. Entenderemos cómo fuimos conocidos tú y yo, cómo fuimos aceptados y amados por un Dios santo. Y esto es lo que veremos hoy día. Cómo, cuándo y dónde fue que Él nos apartó para su gloria. La misma palabra dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y si el juez ha decidido perdonarte a ti, ¿quién te acusará? Si Dios es poderoso para salvar, también es poderoso para perseverarte hasta el fin, hasta que estemos con Él. Y esta doctrina nos enseña la profundidad, la riqueza del amor de Cristo, y este es el fundamento de nuestra fe, que antes que Adán pecara, Dios nos amó. Ahora, pidámosle que quite toda enemistad, hostilidad de nuestro corazón, que nos ayude, que nos dé entendimiento y que aprendamos de su maravilloso plan de salvación. Así es que empecemos. ¿Qué es elección? ¿A qué nos referimos cuando decimos elección o predestinación? Bueno, les voy a dar una definición que tomó varias horas formularla porque las palabras tenían que ser exactas, porque yo sé de que ustedes, algunos estudian en el Colegio Reformado de Teología y me van a decir después por qué dijiste eso. Pero la elección en grande dice esto: Dios decide desde antes de la fundación del mundo salvar a algunos de su ira, y esto lo hace gratuitamente y sin merecer. Y Dios decide dejar que otros continúen en su rebelión activa en contra de Él y que ellos perezcan por su propia maldad. Se los digo otra vez. Examínenlo. Dios decide desde antes de la fundación del mundo salvar a algunos de su ira. Y esto lo hace gratuitamente y sin merecer. Y Dios decide dejar que los otros continúen en su rebelión activa en contra de Él y que ellos perezcan en su propia maldad. Un pastor dijo, todos reciben lo que quieren menos el cristiano. Todos reciben lo que quieren menos el cristiano. Dios interviene en la vida del cristiano, en la vida del elegido, y le da lo que él no quería, y eso es Cristo. O sea, Dios intervino en tu vida y en mi vida y nos cambió y nos hizo nuevos y nos hizo querer a Cristo, el cual odiábamos antes. Eso es lo que Dios hace antes de la fundación del mundo, contigo y conmigo. Tú y yo no queríamos a Cristo, como lo acabamos de cantar. En densa oscuridad vagué, perdido en el error. La senda vana del placer a muerte me llevó. Siendo rebelde a su voz, quisiste amarme así. De no haber sido por tu amor, aún huiría de ti. Aún, hermanos, huiríamos de Dios si su amor no nos hubiera alcanzado desde antes. Y definamos algo. Dios en la vida del creyente activamente lo rescata. Activamente interviene y deja que el pecador continúe en su camino, el camino que lo lleva a segura destrucción. Dios nunca introduce nuevo pecado en la vida del pecador. El hijo desobediente es desobediente porque está en rebelión en contra de Dios. Él odia a Dios, él no quiere estar con Dios. Él no quiere obedecer los mandamientos de Dios. Para él es como una camisa de fuerza. Él está más cómodo lejos de Dios. Quedemos claros en esto. El que no ama a Jesús es porque está muy contento y cómodo en su maldad. Todos pensábamos que lo teníamos todo. Lejos de Dios queríamos estar. Pero Dios intervino y nos cambió a ti y a mí y nos hizo nuevos. Y de no haber sido por la eterna elección, como dice la canción otra vez, aún
huiríamos de Él. Si no hubiera sido por el maravilloso plan de salvación de Dios, aún tú y yo estaríamos en camino hacia la muerte. El reprobado recibe lo que él más quiere: libertad de Dios. Estar con Dios para él es como estar encadenado. No quiere ser limitado en su potencial y Dios es un estorbo para él. Entre más lejos de Dios, mejor. Doblar su rodilla a Dios significa que no podrá tener la vida que él tanto quiere tener, sin darse cuenta que esa decisión es donde él es prisionero a su vana manera de vivir y está en camino día a día hacia el precipicio. Para los elegidos, tú y yo, Dios nos rescata y nos da un cambio de rumbo. Es un total 180. Antes corríamos hacia la muerte eterna y ahora tenemos vida. Al fin de los tiempos, solo existirán dos tipos de personas: a los que le dicen a Dios, Dios, hágase tu voluntad, o a los que Dios dice, ok, no, hágase tu voluntad. Y esa es la condenación, que la luz del mundo vino a los hombres, pero los hombres amaron más a las tinieblas que a la luz. Dios nunca te empuja para que estés lejos de Él. Tu deseo es estar lejos de Él. Por eso te dije, todos reciben al final lo que ellos quieren. Y los que quieren estar lejos de Dios, eso van a recibir. Pero no se dan cuenta que esa es muerte eterna, porque están ciegos. Dios es salvación nada más al que perece. Pero el sano, como dice la palabra, no tiene necesidad de médico. La salvación para ellos es como si alguien te dijera a ti, hey, eres sano de cáncer. Y tú me dices, yo no tenía cáncer, ¿qué me importa? Dios es refugio nada más para el débil, para el cansado, para el caído. Pero el altivo no necesita de Dios. En su mente, entonces Dios lo deja seguir pensando esto, que él no necesita a Dios hasta el día de su juicio. Isaías 55, 8 y 9 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Yo sé que todos, antes de entrar a esto, vamos a sentir, y todos la sentimos, un tipo de tensión en contra de esta doctrina de elección. Todos la sentimos, pero cuando la sientas, lee esto. Sus pensamientos son más altos que mis pensamientos. Yo estoy feliz en dejar que en la mente de Dios se pueden resolver cosas que yo no puedo resolver. Yo estoy contento, yo creo que Dios puede resolver cosas que yo no puedo resolver, porque sus caminos no son mis caminos. Él es Dios y nosotros no. Vamos a Romanos 9, aquí es donde se va a poner bueno. Romanos 9, capítulo 11. Vamos a leer, vamos a estar aquí un buen rato. Romanos 9, capítulo 11, hasta el 13 por ahora. Dice, mi versión es la Biblia de las Américas, porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por el que llama, se le dijo a ella, o sea, la mamá, el mayor servirá al menor, tal como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Ahora, nos podemos preguntar, ¿pero por qué? ¿Por qué, Dios? ¿Por qué lo hiciste así, de esta manera? Pues ahí mismo responde, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera. Yo sé que tú quieres una respuesta más que esa, pero esa es la respuesta. Dios, conforme a su elección eterna, decidió que esta es la manera que iba a ser. Así quiso que fuera Dios. Y el querer de Dios es su hacer. Dios nunca piensa en hacer algo y de ahí no lo hace. Cuando la palabra dice, por ejemplo, Dios pone el querer como el hacer en ti y en mí, es porque Él opera así.
su esencia es así. Su querer es su hacer. Dios nunca se arrepiente de lo que hace y nunca piensa algo sin hacerlo. Si hay algo en la mente de Dios es porque ya está hecho. Dios no es como tú y yo. Me voy a comer esa hamburguesa, pero no, mejor no me voy a comer esta cookie. No, cuando Dios piensa en algo, Él lo hace porque sus caminos son rectos y son justos. Ahora, déjame definirte otra cosa. Elección no es esto, que Dios mira hacia el futuro para ver si tú recibirías su salvación. Si Él decidió salvarte desde antes de la fundación del mundo, es imposible que tú te pierdas. Antes de que tú existieras, antes de que lloraras por primera vez, Dios te eligió, te seleccionó, te apartó, te salvó a ti y a otros no. Pero todo esto antes de tu primer suspiro, antes de que abra los ojos por primera vez, Dios ha elegido salvarte. Leámoslo otra vez, ahí está, Romanos 9:11. Porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada bueno ni nada malo. El apóstol Pablo nos está aclarando aquí mismo, por si alguno llegara a pensar que Dios ve si vas a hacer cosas buenas y cosas malas. Ahí mismo el apóstol anticipa ese pensamiento y dice, no habían hecho ni bien ni mal. Él recalca ese punto para todos nosotros que pensamos que es así como Dios opera, dependiendo de nosotros, dependiendo de lo que nosotros vamos a hacer, no es así. No es por obras para que nadie se gloríe. La doctrina de la predestinación es una que para muchos lamentablemente es como no gustosa, porque como Job, Dios es exaltado y levantado y puesto en su lugar como el Todopoderoso, y el hombre es humillado totalmente a un ser dependiente. Y en efecto así es. Estábamos tú y yo ciegos a esta verdad, que nosotros dependemos de Dios para todo. Y si tratamos de ignorar la soberanía de Dios en esto, en su salvación, entonces lo que vamos a llegar haciendo es disminuir su gloria y elevarnos a nosotros a una posición que no nos corresponde. Muchos quisieran, y yo sé, arrancar estas páginas de la Biblia y hacer como que si no existiera la doctrina de la predestinación, pero no podemos. Dios lo hizo así porque así le plació, y esto es bueno porque así lo hizo, porque todos los caminos del Señor son limpios y son rectos. La eterna elección tiene que ver con el origen de la salvación. ¿Y dónde comenzó? Vamos a Juan 1:13. Juan 1:13. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. No fue porque tú quisiste, depende de Dios. Romanos 9:16 dice, así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Dios regala misericordia al que Él quiere. Si no, no fuera misericordia, fuera un salario o fuera un pago. Estamos hablando del orden de cómo es la salvación. ¿Cómo es y cuándo es que pasan estas cosas? Que la Biblia responda. Vamos a Romanos capítulo 8, versículo 30. Ahí está el orden y ahí lo vamos a ver. Más claro que esto no hay. Romanos 8:30. Vamos a ir paso por paso. Leámoslo todos. Y a los que, ¿qué? Predestinó. Paremos ahí. Ok. Miren lo que Juan Calvino dice. Dios no solamente da una esperanza de salvación. Él decide salvar a algunos y a otros los deja en su rebelión. No podemos ignorar esto. La Biblia lo dice. No quiero jugar con ustedes y tratar de decir otra cosa. Quiero ser claro. Dios da misericordia a algunos y Dios da justicia a otros. Nadie recibe injusticia. Nadie. Romanos 9:15 dice, porque Él dice a Moisés, tendré misericordia del que tendré misericordia. En vez de enojarnos,
Estas palabras deben de ser dulces a nuestro paladar. Dios decidió tener misericordia de ti. Gloria a Dios. ¡Wow! Amén. Dios tuvo misericordia de ti, amado. ¿Por qué entonces en vez de glorificar a Dios decimos, ¿y ellos, Dios? ¿Por qué a mí y ellos no? ¿Ves la enemistad que sale cuando Dios es Dios y tú no? ¿Sabes por qué no lo son? ¿Sabes por qué las palabras que dijo Moisés no son dulces? Porque tú y yo hemos querido desde el principio ser nuestro propio capitán de nuestro propio destino. Y en tu mente tú quieres que Dios sea como un genio, que tú dices, Dios, ahora sí, ven, salva, después vete para que peque. Pero cuando le dices a Dios, Dios, quiero que hagas justicia, no creo que sabes lo que estás pidiendo. Porque cuando dices, Dios, quiero justicia, eso quiere decir, ok, Dios, todos al infierno. O sea, cuando tú dices, Dios, tú no tuviste suficiente misericordia, Dios, porque eres injusto. Cuando tú quieras que Dios sea justo, primero pídele entonces que nos condene a todos. Eso sería la justicia. Si alguien recibe misericordia, eso es gracia. Dios está en los cielos y todo lo que quiso ha hecho. Romanos 9, 19 dice, pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Dirás, si Dios lo quiso así, con todo esto de la predestinación, ¿qué puedo hacer yo? Si no es Él, si no es el de quien quiere ni del que quien corre, ¿qué podemos hacer? Dirán a Dios, no puedes inculparme, y el texto dice que tú eres polvo de la tierra. ¿Quién eres tú para altercar contra Dios? 20 más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿Vas a acusar a Dios de injustamente castigar a los pecadores culpables? Es una maravillosa respuesta que Pablo da aquí cuando dice, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria? ¿Y qué si es así? Si Dios hizo lo que Él quiso, pues Él es Dios. ¿Cuándo has visto tú que un barro o una obra le diga al que la hace, ¿qué haces? ¿Por qué me haces de esta manera? Pero para todo aquel que usa este argumento de que Dios es injusto, escogiendo a algunos y no a otros, pues te diré, como en los días de Noé, cuando él anunciaba que venía la ira de Dios, todavía estamos a tiempo, todavía hay misericordia, todavía hay una oportunidad. Tú y yo no sabemos quién es elegido, y gloria a Dios por eso. Dios es justo, pero también es amor, y es tardo para la ira y grande en misericordia. Nosotros no sabemos quiénes son los elegidos, y antes de que culpes a Dios porque tú piensas que no hay suficientes elegidos, pues ¿por qué no vienes a Cristo? Si todavía no has venido a Él, ven a Él. Todavía hay oportunidad. Hoy es el día de salvación. Todavía no ha llegado el gran día del juicio de Dios. Si antes de que tú le digas a Dios, Dios, ¿por qué no hiciste más elegidos? ¿Por qué no mejor doblas tu rodilla y le adoras? ¿Ves? Los que no lo hacen es porque quieren continuar en su rebelión. Pero lo glorioso es esto, que Dios te ha hecho partícipe a ti y a mí de predicar el evangelio por todo el mundo. Este es el mandato. Dios nos ha dicho, id por todo el mundo y predicar el evangelio. Y esta es la base de su amor, que ha decidido hacer para su Hijo
una nación santa. Y ojo, la manera en que lo hace es por la predicación de su evangelio. Mira lo que dice 1 Corintios 1 y 21. Porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Ahora, si tú crees que porque tú eres elegido, tú puedes sentirte superior a los demás, déjame decirte que no has entendido ni el paso número 1. No has entendido a Dios, no has entendido el amor de Dios. Es imposible que un elegido se sienta más que los demás. El elegido sabe que todo lo que ha recibido no lo merece. Sentí que un elegido se sintiera mayor que todos los demás, fuera como alguien que estuviera en una escuela becado y que él está ahí y se empieza a sentir superior a todos los demás que están ahí por sus propias fuerzas, pero él está ahí becado. O sea, no puede existir. Él está ahí nada más por la gracia de la administración de la escuela. Tú y yo hemos sido salvados nada más por gracia. No tenemos nada de qué jactarnos. Jamás un creyente puede sentirse más que los demás, porque el requisito o una de las características de ser un elegido es que tú has renunciado tu vida, tú has renunciado todo por Cristo, incluyendo tu orgullo. Es imposible que un elegido ponga abajo a los que no lo son. Número 1, porque no sabes quiénes son. Y gracias a Dios porque no sabemos quiénes son. La gracia y la misericordia de Dios son un regalo gratuito a los que Él predestinó. Y los que han sido predestinados deben tener amor por el que todavía necesita de Dios. ¿Te acuerdas cómo tú llegaste a ser una nueva criatura? Cuando tú oíste por primera vez la voz de Jesús. ¿Cómo fue? Alguien te proclamó a ti el Evangelio y tú seguiste la voz de Cristo, tu pastor. Entonces, lo que antes odiabas a Cristo, estabas en enemistad con Cristo, ahora llega a ser como miel a tu paladar, cuando el poder de Dios y su palabra te rescataron de la muerte. Este es el instrumento que Dios usa, la predicación. Como dice Spurgeon, si pudiéramos levantar la camisa de todos y ver una E estampada para saber quiénes son los elegidos, pues limitaría mi predicación a ellos. Pero como eso no existe, el mandato es ir por todo el mundo y predicar a todas las naciones. Entonces, número 1, Dios nos predestinó. Ya lo vimos. Ahora, número 2, después de predestinarnos en el orden de la salvación, a estos también llamó. Un día, tu pastor dijo tu nombre. Mabet, José, Idalia, levántate. Es lo que dice Juan 10 y 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. ¿Quién les da vida? Jesús. ¿La voz de quién oyen? De Jesús. Y cada vez que la palabra de Dios es proclamada, hay nuevos que son añadidos. Es como cuando estás afuera y tienes un rastrillo y te traes a las hojas. Cada vez que la palabra dice, el que tenga oídos para oír, oiga. Ese es el momento donde la palabra de Dios levanta a alguien que está muerto espiritualmente y lo levanta para que sigan la voz de su pastor. Como dice la canción, no sabemos. He despertado en el redil, no sé cómo. Y así es. ¿Cómo fue que naciste de nuevo? No sabes. La palabra dice como el viento. No sabemos de dónde viene ni a dónde van. Así son los que nacen del Espíritu. Nacen desde arriba. Tú no sabes cómo naciste desde lo alto. Tú y yo ni sabemos dónde es arriba. ¿Cómo podríamos decir que nosotros somos responsables de nuestro propio nuevo nacimiento? Entonces, primero Dios nos predestinó, luego Él nos llama y nosotros respondemos porque somos sus ovejas.
Y luego el pasaje dice, y luego nos justifica y nos glorifica. Ya aprendimos acerca de la justificación hace unas semanas, así es que vamos a dejarlo ahí. Pero vayamos ahora a Efesios 1, 3 y 4. Y nos vamos a hacer algunas preguntas aquí para ver si estamos entendiendo el orden de cómo somos salvados. Efesios 1, 3 y 4 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ok, paremos ahí. Preguntas. ¿Tú y yo estábamos ahí en los lugares celestiales? No, ¿verdad? No. Ok. ¿Alguna vez hemos estado en los lugares celestiales? Bueno, yo sé que algunos andan volando ahora, pero no, nunca hemos estado en los lugares celestiales. Ok, entonces, ¿cuándo fue que Dios decidió esto, de lo que está hablando Efesios? Antes de la fundación del mundo. ¿Y cómo es que nos da las bendiciones, toda bendición espiritual en los lugares celestiales? ¿Cómo es? En Cristo. Cristo es el medio. ¿Y quién decidió bendecirte? Pues fue el Padre. Y en algún momento tú le dijiste al Padre que te escogiera para darte todas las bendiciones desde los lugares celestiales. ¿Verdad que no? ¿Dios vio algo en ti que influenció su decisión para escogerte? Tampoco. Porque no existías, no eras ni un pensamiento, no había ni mundo. No existíamos. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Por qué? Por el puro afecto de su voluntad sucede todo esto. Toda bendición que tú y yo tenemos es porque fuimos dados como un regalo de amor del Padre al Hijo. Y Cristo es la fuente de toda bendición que tú y yo podamos recibir. Pero todo comienza con la predestinación. Y a Dios le plació salvarte, a ti. Y no cometamos el error de pensar que Dios hace cosas que nos parezcan buenas. Dios es bueno. Él es la definición de la bondad. Si Dios hizo algo, automáticamente es bueno, porque Él es perfecto. Cuando Dios escoge a a Jacob y no a Esaú, cuando Dios escoge a Israel de entre todas las naciones, es algo bueno, porque todos los caminos del Señor son justos y rectos y limpios. Cada vez que trates de acusar a Dios, acuérdate de esto: tú no eres recto, tú no eres justo, tú no eres perfecto. Si Dios lo ha hecho es porque es bueno. Y si ustedes piensan que la elección es algo nada más que los reformadores implementaron a la Biblia y es una idea nueva que Calvino se inventó, entonces vayamos al Antiguo Testamento y veamos que Dios siempre ha elegido, siempre ha sido igual. Vamos a Salmos, Salmos 101, 43 al 45. Perdón, Salmos 105, 43 al 45 dice: sacó a su pueblo con gozo, con júbilo a sus, ¿quiénes? Escogidos. Ok, Salmos 135, 4. Dice: porque el Señor ha escogido a Jacob para sí. ¿Qué es lo que hizo el Señor? Jehová ha escogido a Jacob para sí, a Israel por posesión suya. Mira lo que dice Isaías 45, versículo 4. Por amor a mi siervo Jacob y a Israel mi escogido. ¿Cómo dice? Por amor a mi siervo Jacob y a Israel mi ¿qué? Escogido. ¿Y dónde está esto? En el Antiguo Testamento. Así es que no es algo nuevo, es algo desde el Antiguo Testamento también. Mira lo que dice Deuteronomio 7, versículo 6.
Vamos a leer del versículo 6 hasta el 7. Porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo dentro de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. El Señor no puso su amor en vosotros, ni os escogió para ser vosotros más numerosos, por ser vosotros más numerosos que otro pueblo, pues erais el más pequeño de todos los pueblos. No hay otra razón, no hay otra manera que Dios lo hace. Él escoge. Y Él lo hace nada más por el puro afecto de su voluntad. Y su voluntad es buena. Y si tú crees en el Señor, debes aceptar eso. Que todos los caminos del Señor son justos y son rectos. Si Él decide escoger a alguien, es bueno que Él lo haga de esta manera. Y si no lo hiciera de esta manera, nadie fuera salvo. Si Él no te hubiera escogido a ti y a mí, nosotros no lo hubiéramos encontrado a Él por nuestras propias fuerzas. Fuera imposible. Vamos a Mateo, capítulo 24, versículo 22. Jesús, hablando de los tiempos del Antiguo Testamento, dice: y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Ahí está. La Biblia nunca dice cristianos, nunca dice creyentes. El Maestro mismo, Jesucristo, dice: mis escogidos. Jehová dice: mis escogidos. Israel he escogido de entre todas las naciones de la tierra. La elección está en toda la Biblia y es una doctrina gloriosa. Nos debe de traer gozo saber de que Dios el Padre nos amó y que nos apartó para ser suyos. Ahora yo sé que van a haber objeciones y vamos a verlas para que todos aprendamos. Ahora, algunos pueden decir entonces: ok, la Biblia dice en 2 de Pedro 3:9, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Entonces, sí, dijiste escogidos, pero ahí dice todos vengan al arrepentimiento. Y también la Biblia dice que en Isaías 46:10, todo lo que Jehová quiere, lo realiza. Entonces, si en la voluntad de Dios está realmente que Él no quiere que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento, y todos sabemos de que eso no pasa, porque hay gente que no cree y que no todos vienen al arrepentimiento, entonces tenemos un problema. Pero veamos, esperemos. Antes, es bueno traer preguntas a la Biblia, pero antes de que tus preguntas se vuelvan acusaciones a Dios, ¿por qué no lo comprobamos con unos textos más y vemos que cuando la Biblia dice todos, hay ciertos significados que toma? Por ejemplo, en Juan 6:39 dice: y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Ok, aquí dice todo, pero no se refiere a todos, sin distinción, 100% de los humanos. Aquí está siendo bien específico y está diciendo: esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada. Todo lo que Él me ha dado, ¿quién le ha dado? El Padre al Hijo, y todos los que el Padre le da al Hijo y los que Él paga por ellos en la cruz, nadie de ellos los va a perder y todos ellos van a resucitar en el día final. O miremos, por ejemplo, en Juan capítulo 17, versículo 2, cuando dice: por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano para que dé vida eterna a todos los que tú le has dado. Aquí también dice todos, pero cuando dice todos, no son todos, sino que son todos los que el Padre ha predestinado que tengan vida eterna, los que el Padre le ha dado al Hijo. Entonces, para concluir, esta es una doctrina gloriosa para todo aquel que quiera decir de que Dios es injusto
porque no tuvo suficiente misericordia y no ha elegido a suficientes personas, a esas personas que están inculpando a Dios y todavía tienen aire en sus pulmones. Les diría a ellos, antes de que inculpes a Dios, ¿por qué no doblas tu rodilla y le adoras a Él? ¿Por qué no crees en el Señor Jesucristo? Sus promesas son fieles. Es cierto, Dios ha elegido a un pueblo para sí, pero eso no quiere decir que cuando alguien venga con un corazón contrito y humillado, Él lo va a despreciar. Su palabra dice que cuando alguien viene a Él en el nombre de Jesús y pone su fe en el nombre de Jesús, ellos van a ser salvos. Yo creo eso también, pero debemos ser bien cuidadosos cuando decimos que cuando Dios hizo al mundo era como tirar un flechazo en la oscuridad. Dios sabía qué es lo que iba a hacer, quién iba a ser su pueblo, a cuántos iba a salvar. Y como tú y yo no sabemos a quiénes va a salvar, nuestro deber es uno solo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a todas las naciones para que todos vengan al arrepentimiento. Amén. Vamos a orar.